podemos ver un poquito más y podemos percibir determinadas cosas que pasan en nuestra propia vida, que pasan en nuestro hogar, que pasan en el trabajo, que pasan en nuestra oración, en nuestra lectura, en nuestros sueños. ¿Puede creer eso? Porque, hermano querido, Dios se mueve en la percepción y nosotros tenemos que aprender a percibir. Porque todo el Antiguo Testamento está hablando y gritando los días de la iglesia. ¿Puede creer eso? Usted fíjese cómo Jesús, que percibía bien, porque Él vino para eso, dijo: la generación incrédula y perversa demanda señal, pero señal no le va a ser dada, sino la señal de Jonás. Él sabía que la vida de él tenía que estar 3 días en el centro de la tierra, como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez. ¿Se entiende o no? Entonces nosotros como iglesia tenemos que buscar la comunión con nuestro Dios para poder percibir. El hombre natural no percibe las cosas de Dios y para eso es locura, no las puede entender. Y fíjese lo que sigue. Fíjese lo que pasa con la persona cuando vive en lo espiritual. ¿Qué más dice? En cambio, el espiritual, ¿qué hace la persona que vive en lo espiritual? Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros. Eso lo hablaba Pablo, no quiere decir que toda la iglesia esté en esa condición, pero sí que tenemos que crecer. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice así: dale un aplauso a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea Dios! Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, en la epístola de Efesios que compartíamos, reconociendo, hermano querido, que estábamos sin Dios y sin esperanza, lo que yo le hablaba acerca de la circuncisión y de la incircuncisión, a veces nos pasa a nosotros también con alevosía, por ahí decimos: estos son todos mundanos, ¿no? Y a veces pasa en los hogares también, porque no entendemos. La esposa trata al marido de mundano o el marido a la esposa de mundana, y eso trae conflicto. ¿Está bien? O los hijos de mundano, y todas esas cosas traen conflicto. Y cuando vos te examinás, a lo mejor vos también sos mundano porque vas a la iglesia pero no cambiás. ¿Se entiende o no, hermano? Y es por eso que tenemos que prestar atención. ¿Está bien? Porque Israel llamaba hermanos de incircunciso a los gentiles, y ellos también lo eran. Ellos también lo eran. Porque el apóstol Pablo decía que el circunciso es el del corazón, es el que le cree a Dios, es el que tiene temor, el que está convertido, el que espera con paciencia las promesas de Dios. Gloria a Dios. Y allí en el libro de los Hechos, el capítulo 10, después volvemos a Efesios, vamos a terminar con Pedro. Allí estaba Pedro, después de 10 años de caminar, él seguía aprendiendo. Así es que tomemos una lección en este día y nunca creamos que lo sabemos todo. Siempre estamos creciendo y siempre Dios tiene algo más para nuestras vidas, porque Dios es una fuente inagotable. ¿Está bien? Y nos renueva y nos bendice, y una misma palabra por ahí nos bendice de diferentes maneras. Gloria a Dios. Ahí estaba Pedro con hambre, se fue a orar y tenía hambre, y entonces entra en un éxtasis. Y en ese éxtasis Dios
le muestra un lienzo que desciende del cielo con diferentes tipos de animales. Y una voz le dice: Pedro, levántate, mata y come. ¿Está bien? Usted fíjese lo que le dice el Señor. Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro le dice: no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Dice así? Y el Señor, que le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. ¿Dice así? Hermano querido, en el nombre de Jesús, a veces somos testarudos. Yo no sé si usted se acuerda, pero el apóstol Pedro y el apóstol Pablo tuvieron diferencias. Y Pablo lo reprendió a Pedro delante de la hermandad. ¿Se acuerda de eso? ¿No estuvo usted allí? Sí, no, acá. ¿Y sabe por qué lo reprendió? Porque Pedro, cuando no habían judíos alrededor de él, se juntaba con los gentiles convertidos, y cuando venían los judíos se retiraban. Y entonces Pablo lo reprende y le habla de hipocresía. Así es que mire que esa situación lo llevó a Pedro a tener diferencias, ¿está bien? Pero cuando el Señor le muestra el lienzo, animales de toda especie, y le dice: levántate, mata y come, y Pedro le dice: no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás, Dios le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Y yo me imagino que en ese momento tampoco comprendió Pedro. Pero imagínense que usted tenga un sueño parecido. Yo que hay sueños que son de Dios y hay sueños que son de nuestros pensamientos, de nuestro diario andar, pero hay sueños que son de Dios y que te hace meditar. Y que te hace meditar porque algo Dios te está queriendo decir. Entonces eso es percibir. Estoy percibiendo algo. ¿Qué será? ¿Qué será? Y de repente golpean la puerta y vienen dos personas allí contando una historia y diciéndole a Pedro: se le apareció un ángel a Cornelio, y vamos todos para allá. Y se fueron. ¿Está bien? Y fíjese dónde redunda la lección de Pedro. En el capítulo 10, ¿encontraron? El verso 25, ya Pedro se había alistado, ya se había ido y ya había llegado también. Capítulo 10, verso 25. Dice, iremos 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Dice así? Capítulo 10 del libro de los Hechos y verso 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Y que eso lo hacemos, nos pasa a nosotros en este tiempo. De repente le predicaste a alguno, oraste por alguien, ocurrió el milagro y ese alguien cuenta y arma un escenario y te llaman y ahí te encontrás predicando al Señor. Y ahí se forma una célula. ¿Me entiende? Pasan estos días también. Entonces allí estaba Cornelio, ansioso para que venga Pedro, porque el ángel le dijo: ve a buscar a Pedro y él te va a decir cómo tenés que continuar, lo que tenés que hacer. Entonces me imagino a Cornelio ansioso después de la visión del ángel, después de tener una conversación, inquieto, pasaban los días. No sé, yo me imagino una situación, hermano, de incertidumbre, de querer saber. Y de repente llegó Pedro.
Cornelio se tomó el trabajo de invitar a sus parientes y amigos más íntimos. Y ahí estaban todos reunidos. Y dice, cuando Pedro entró, dice el verso 25, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Dice así. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Dice así. Y usted fíjese el pensamiento de Pedro. En el capítulo 10 y verso 28. Esto es corazón engrosado de cosas que no le pertenecen a Dios. Porque el consejo de Dios era que atiendan bien a los extranjeros y que se acuerden que ellos también han sido extranjeros. No sé de dónde sacaron esto, pero eso estaba arraigado en los corazones del pueblo. Como en la iglesia hay arraigada un montón de cosas que no pertenecen al movimiento de Dios. ¿Se entiende? Es por eso que hay que hacer revisiones. Y hay que orar al Señor, que Dios abra nuestra mente, que nos dé claridad, que nos dé sabiduría, que cuando llegamos a la iglesia una palabra nos dé luz. Porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, alumbra nuestro camino y nos libra del mal. Gloria a Dios. Entonces Pedro, por esta situación, tuvo discusión y tuvo que pasar vergüenza delante de Pablo y de los hermanos y quizá otras situaciones más, por no entender esta situación. Dice, le dijo Pedro, vosotros sabéis cuán, mire, abominable, dice así, abominable, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío, dice así, juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Dice así, ¿no? Así es que mire la percepción de Pedro cuando Dios le mostraba, él estaba pensando y de repente vienen dos varones y en eso que él percibía que Dios le quería decir algo, se cierra el círculo. Y lo que él vio, hermano querido, no era un lienzo con animales, sino con el género humano, con toda la raza. Y entendió que Dios vino a toda la raza, que ya no era necesario ser judío, que ahora las puertas que se abrieron era para la humanidad. Den un aplauso a Dios, hermano, porque eso es la reconciliación. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario, hermano querido, abrió una puerta para todo hombre o mujer que pise este suelo. ¿Puede creer eso? Terminemos con Efesios, capítulo 2. ¿Encontraron? El verso 11. Por tanto, acordate que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Dice así? En aquel tiempo estabas sin Cristo, dice así. La humanidad estaba sin Cristo. Sobre esto tenemos mucho que analizar, hermano. ¿Por qué la humanidad estaba sin Cristo? Sin Dios. Cuando por más de 1000 años Dios estableció un pueblo para que alumbre a las naciones. Ese era el trabajo de Israel. Dios preparó un pueblo
para manifestar su gloria y para que el resto de los pueblos pudieran ver en ese pueblo que había Dios. ¿Puede creer eso? Y de Israel tendría que haber salido la luz del Señor. ¿Está bien, hermano? Entonces, ¿cuál es la reflexión para nosotros? El aprendizaje. Porque usted fíjese, Pablo dice en aquel tiempo como si fueran siglos, pero para él era el otro día, unos años atrás, porque él es contemporáneo de Cristo. Él vivió en ese tiempo. Entonces, él decía, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, dice así. Y qué triste, hermano, en el nombre de Jesús. Hoy es la iglesia el pueblo de Dios. Hoy es la iglesia que tiene que, hermano, mire, expulsar la luz del Señor. Hoy somos nosotros los que tenemos que alumbrar en las tinieblas. ¿Se entiende o no, hermano? Pero cuando el corazón se engrosa de las cosas de este mundo, esa luz se va opacando. Se va opacando. Pero aún así tenemos que creer, hermano, que Dios puede destapar esa tapa que cubre su luz y dejar que su luz brille en cualquier momento. Porque somos hijos de Dios, porque somos sus hijos. Entonces no importa el tiempo en el cual nosotros vivimos o cuánto opacamos la luz del Señor, lo que importa es que siempre estamos a tiempo. Siempre estamos a tiempo para que Dios extienda su mano, destape nuestras vidas, nos libere y podamos nosotros hacer su obra. ¡Gloria a Dios! Dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, usted fíjese la bendición para nosotros. ¿Y por qué Dios se enoja tanto con Israel? Imagínese que a usted Dios lo eligió, la eligió para que usted alumbre su familia, alumbre sus parientes, alumbre su barrio. Pero usted esconde esa luz. Se lo hago más simple. Jonás fue llamado para alumbrar Nínive, que estaba en oscuridad y que había 120.000 almas para perderse. Y renegó y se escapó. Y Dios lo fue a buscar. Y lo trajo y lo tiró ahí. Le hizo el viaje gratis. ¿Qué cosa, no? Tuvo que pagar boleto para escaparse y el Señor no le cobró nada para traerlo de vuelta a su destino. Y cuando Jonás saca esa luz de su interior, Nínive, con animales y todo, se salvaron. ¿Me entienden, hermano? Así es que nunca perdamos las perspectivas de Dios sobre nosotros. Somos instrumento en sus manos. Somos un objetivo en las manos de Dios. Usted vio, hermano, en el nombre de Jesús, vio que a veces vemos películas donde vienen los árabes, que mayormente son toda ese continente que viven en guerra, en conflicto, y que de repente, miren las Torres Gemelas, por ejemplo. Las personas que manejaban ese avión, que sabían que su destino era la muerte. Ese era el objetivo de ellos. Y se subieron a ese avión y se fueron hacia su objetivo y dieron en el blanco y mataron miles de gente. Y destruyeron cantidad de cosas. Imagínense nosotros como objetivos de Dios. Que no perdamos la visión, sino que sepamos que donde nosotros vamos somos luz.
y que podemos dar bendición, que tenemos esa cobertura de parte de Dios y ese mandamiento de que somos luz en este mundo. El Señor dice a través de Pedro que en otro tiempo no éramos pueblo de Dios, pero ahora sí. Ahora somos pueblo de Dios, somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. ¿Puede creer eso, hermano? Dice el verso 14 de la epístola de Efesios, capítulo 2, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Efesios 2:14. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Dice así, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos, a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Dice así. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos. ¿Qué es lo que somos? Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice así, ¿no es cierto? Nacimos en el reino de Dios. Pero ya que nacimos, el verso 20 dice que tenemos que edificarnos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dice así, hermano, que Dios bendiga su palabra. Que Dios bendiga su palabra, hermano, y que podamos nosotros refrescar siempre nuestra memoria, tenerla activa siempre, en todas nuestras decisiones. Padre, en el nombre de Jesús, si es tu voluntad que se haga, si no es tu voluntad que se aparte, todos nuestros planes, porque hermanos, somos de Dios, y todo lo que hacemos afecta a Dios o nos afecta a nosotros. ¿Se entiende? Somos de Dios. Es como cuando, mire, hermano, yo cuando era soltero hacía lo que quería. Me iba a la hora que quería, andaba como quería. Yo que las personas que se casan enseguida empiezan, los hombres, a criar panza. Porque cuando somos solteros, comemos cuando se nos da la gana, andamos por la vida, gastamos energía, y cuando sos casado, ahí tenés que marcar los pasos. Y día tras día, y de repente empieza el cuerpo, ¿sí o no? Cosa que antes, yo cuando me casé era así, flaquito, ¿vio? Y mis hijos, mire, están creciendo, a Gabriel ni hablar, creciendo panza, ¿sí, no? Entonces, lo que les quiero decir, hermano, que cuando uno es soltero, vive la vida, y cuando uno se casa, toma compromiso. Y eso es el bautismo, es tomar un compromiso, es dejar una vida vieja para empezar una vida nueva. Y esa vida nueva le corresponde a nuestro Dios. Él nos va educando, nos va preparando, porque Él tiene planes con nosotros, tiene objetivos con nosotros. No nos trajo solamente, vení vos sos algo y ya quédate ahí que te vengo a buscar en cualquier momento. No, la iglesia es una escuela. Jesús, el último mandamiento fue la gran comisión. Vayan y prediquen el evangelio en todas las naciones y hagan discípulos y enséñenle las cosas que yo les enseñé a ustedes. ¿Me entienden? Así que la iglesia no es un lugar de recreo ni un lugar donde voy porque estoy cómodo. No, es una escuela para la vida nueva que hemos tomado compromiso el día que nos bautizamos. Denle un aplauso a Dios, hermano. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Que Dios bendiga su palabra.
Gloria a Dios. Aleluya. Cierre sus ojos, busque la presencia de Dios.